Buen día, nosotros somos el equipo número 3 y les vamos a hablar sobre el tema que es soldadura con oxígeno y gas combustible. En este video le mostraremos cada uno de sus procesos, estructura, parámetros e imágenes representativas, como también un video ilustrativo. El equipo está conformado por Yeslin Raimundo y Laritza García. Espero la información de su agrado y sea comprensible y le sirva para su desarrollo. Procesos de manufactura. Soldadura con oxígeno y gas combustible. ¿Qué es soldar? ¿En qué consiste soldar? La soldadura es un proceso de fijación y es el resultado de soldar. Establece una unión sólida entre dos cosas con un material que resulte similar o el mismo que el de ellas. ¿Qué es el oxígeno? El oxígeno es un elemento químico de número atómico 8 y representado por el símbolo O. Soldadura con oxígeno. El proceso de soldadura basado en el uso de una llama obtenida por la combinación de dos gases. En eso consiste la soldadura con oxígeno. La soldadura oxiacetilénica es un proceso de soldadura que se utiliza el calor producido por una llama obtenida por la combustión del gas acetileno con el oxígeno para fundir bien sea el metal base y el de aportación si se emplea. La soldadura oxiacetileno es un proceso de soldadura por fusión realizado mediante una flama de alta temperatura a partir de la combustión de acetileno y oxígeno. La flama se dirige mediante un soplete, varillas de diámetros que van de 1.6 a 9.5 milímetros. Las dos etapas de la combustión son visibles en la flama de oxiacetileno que emite el soplete. Cuando la mezcla de acetileno y oxígeno está en la razón, como se describe en la ecuación, la flama neutral resultante es como se muestra en la figura. La reacción de la primera etapa se aprecia como el cono interno de la flama, que tiene un color blanco brillante, mientras que la reacción de la segunda etapa se exhibe en la cubierta externa. Esa casi no tiene color, pero posee matices que van de azul a naranja. La temperatura máxima se alcanza en la punta del cono interno. Las temperaturas de la segunda etapa son algo menores que las del cono interno. Durante la soldadura, la cubierta externa se extiende y protege de la atmósfera circundante las superficies de trabajo que se unen. El calor total liberado durante las dos etapas de la combustión es de 55 por 10 a la 6 joules sobre metros cúbicos de acetileno. Sin embargo, debido a la distribución de la temperatura en la flama, la forma en la que se extiende sobre la superficie de trabajo y se pierde en el aire, las densidades de potencia y los factores de transferencia de calor en la soldadura con oxiacetileno son relativamente bajos. Una de las limitaciones físicas del gas es su inestabilidad a presiones superiores a una atmósfera. Por esta razón, los cilindros de almacenamiento de acetileno se empacan en un material de relleno poroso, saturado con acetona. El acetileno se disuelve en acetona líquida. De hecho, la acetona líquida se disuelve alrededor de 25 veces su propio volumen de acetileno, lo que proporciona un medio relativamente seguro de almacenar este gas para la soldadura. Como una precaución de seguridad adicional, en la soldadura con oxiacetileno se incluye protección para ojos y la piel del soldador, lentes, guantes y ropa de protección, además de las cuerdas de los tornillos en los cilindros y mangueras de acetileno y oxígeno son estándares para evitar la conexión accidental de los gases incorrectos. También es fundamental un mantenimiento adecuado del equipo. El equipo de la OAW es relativamente barato y portátil. Por tanto,
Es un proceso económico y versátil, conveniente para producción en bajas cantidades y trabajos de reparación. Rara vez se usa para soldar materia prima de láminas y placas más gruesas de 6.4 milímetros, un cuarto de pulgada, debido a las ventajas de la soldadura con arco en tales aplicaciones. Aunque la OAW puede mecanizarse, como frecuencia se ejecuta en forma manual y por esta causa depende de la habilidad del soldador producir una unión soldada de alta calidad. Tipos de flama. La proporción de acetileno y oxígeno en la mezcla de gas es un factor importante en la soldadura con gas oxidocombustible. A una razón de 1.1, se considera que la flama es neutra. Con un suministro mayor de oxígeno, la flama puede ser dañina, ya que oxida el metal. Por esta razón, una flama con exceso de oxígeno se conoce como flama oxidante. Una flama oxidante solo es deseable en la soldadura de cobre y en aleaciones basadas en cobre, porque en estas situaciones se forma sobre el metal fundido una delgada capa protectora de escoria. Si el oxígeno es insuficiente para que haya una combustión completa, la flama se conoce como reductora. A continuación les mostraremos los tipos de flama, los cuales son 3: flama oxidante, flama neutra y flama carburante. Metales de aporte. Los metales de aporte se usan para suministrar metal adicional a la zona que se suelda. Están disponibles en forma de varilla o alambre y pueden estar desnudos o cubiertos con fundente. El propósito del fundente es retardar la oxidación de la superficie de las partes que se sueldan, al generar un escudo gaseoso en torno a la zona de la soldadura. El fundente también ayuda a disolver y remover óxidos y otras sustancias de la zona de la soldadura, lo que hace que la unión sea más fuerte. La escoria desarrollada protege el charco del metal derretido contra la oxidación mientras se enfría. La práctica y el equipo de soldadura. La soldadura con gas oxidocombustible puede usarse con la mayor parte de metales ferrosos y no ferrosos para casi cualquier espesor de la pieza de trabajo, pero la generación de calor relativamente baja limita el proceso a espesores menores de 6 milímetros. Las pequeñas uniones hechas con este proceso pueden consistir en un solo cordón de soldadura. Las uniones profundas de muestras en forma de V se hacen con pasadas múltiples para dar resistencia a la unión y evitar defectos. Es importante limpiar la superficie de cada cordón de soldadura antes de depositar una segunda capa. Para este propósito se emplean cepillos de alambre, manuales o eléctricos. El equipo para la soldadura con gas oxidocombustible consiste básicamente en un soplete conectado con mangueras a cilindros de gas a alta presión y equipados con medidores de presión y reguladores. El combustible que compite de manera más cercana con el acetileno por la temperatura a la que arde y el valor de calentamiento en el metiacetileno propadieno. Es un combustible desarrollado por la compañía Dow Chemical y su nombre comercial es MAPP. El MAPP tiene características de calentamiento similares a las del acetileno y puede almacenarse bajo presión como un líquido, con lo que se evitan los problemas de almacenamiento especial asociados en el C2H2. Cuando se quema el hidrógeno con oxígeno como combustible, el proceso se denomina soldadura de oxidrio. Otros combustibles utilizados en la OFW incluyen el propano y el gas natural. El propano se asocia más estrechamente con operaciones de soldadura dura, soldadura suave y corte, que con la soldadura por fusión. El gas natural está formado principalmente de etano y metano. Cuando se mezcla con oxígeno produce una flama de alta temperatura y se ha vuelto más común en talleres de soldadura pequeños.
Soldadura con gas oxicombustible. La soldadura con gas oxicombustibles, OFW, es el término que se usa para describir el grupo de operaciones de fusión durante las cuales se queman diferentes combustibles mezclados con oxígeno para ejecutar la soldadura. Los procesos de OFW emplean varios tipos de gases, los cuales representan la principal diferencia entre los integrantes de este grupo. El oxígeno y el gas combustible también se usan normalmente en sopletes de corte para cortar y separar placas metálicas y otras piezas. El proceso más importante de OFW es la soldadura con oxiacetileno. Procesos de OFW. Los procesos de OFW, en sus términos en inglés, Oxy-Fuel Welding, emplean varios tipos de gases, los cuales son oxígeno, gas comburente, acetileno, gas combustible. Estos gases, comburente y combustible, son la mezcla perfecta que producen la combustión, que no es más que una reacción química de oxidación en la cual se desarrolla una gran cantidad de calor que es transferencia al material, que de hecho se calienta. El proceso oxicombustible emplea varios gases, los cuales se representan como el acetileno, el propano, butano, el gas natural, el gas licuado de petróleo. La combinación de acetileno y oxígeno es muy inflamable. Como ya se comentó, una de las limitaciones físicas del gas es su inestabilidad a presiones superiores de 1 atmósfera. Los parámetros de soldadura son: número 1, electrodos correctos. Número 2, intensidad y tiempo de soldadura. Número 3, resistencia eléctrica de la unión. Número 4, longitud correcta del arco. Número 5, ángulo correcta del arco. Número 6, apropiada velocidad de avance. En el siguiente recuadro se puede mostrar lo que mide el diámetro del conector en milímetros, tiempo de soldadura, corriente de soldadura en amperes, longitud de arco en milímetros, saliente del conector en milímetros, y así se va mostrando sus variaciones de mediciones. A continuación se mostrarán algunas de las precauciones que se deben de tomar en cuenta al momento de soldar. Una de ellas es tener todo el equipo de seguridad, que serían los lentes, los guantes, casco, los zapatos industriales, lo que sería la blusa chamarra gruesa. Y otra de las precauciones es tener el uso de equipo correctamente y saberlo usar. Las precauciones que se deben de tomar sería: precaución, no vea la luz de soldar. Use el equipo de soldadura correcto. El equipo de seguridad que se debe tener al momento de soldar se debe tomar muy en cuenta, ya que es muy importante para no ocasionar algún problema o asimismo afectarse. Serían el gorro de protección, la máscara protectora, la máscara de soldar, guantes de soldador, delantal de cuero, chaqueta de cuero, pantalón de cuero, polainas y zapatos de seguridad. Llamas. Existen la llama carburante, neutral y oxidante. Como se muestra en la imagen, se puede mostrar el tipo de llama diferente y hay una gráfica que representa las zonas de temperatura en la llama del soplete, según la cantidad de oxígeno combinado. En la representación gráfica se observa que la parte A es la zona fría de gases no quemadas. La zona B es el cono luminoso de la llama. La zona C es la zona de soldadura. La zona D es la llama dispersa por exceso de oxígeno del aire. Como ya se habían mencionado algunos de los gases, aquí tenemos gases alternativos para soldadura con oxígeno. Son gases usados en la soldadura o corte con gas oxicombustible, con temperaturas de flama y calores de combustión.
El combustible es el acetileno, el MAPP, hidrógeno, propileno, propano, gas natural. Como se muestra en la tabla está su temperatura y el calor de combustión. Pero, ¿qué es un gas combustible? Un gas combustible es un gas que se utiliza como combustible para producir energía térmica mediante un proceso de combustión. La soldadura con gas oxicombustible es el proceso de soldadura que se usa un gas combustible con oxígeno para producir una flama, que es la fuente de calor requerida para derretir metales. Como se pueden mostrar sus características generales del proceso de soldadura, se muestran algunas que serían los arcos, el proceso de unión que vendría siendo los arcos de electrodo, arco sumergido, arco de gas metálico, arco de gas tungsteno, arco de núcleo fundente, oxicombustible, haz de electrones, rayo láser, termita, y así como también sus operaciones, ventaja, nivel de habilidad requerido, posición de la soldadura, tipo de corriente, distorsión y costo del equipo. Las partes del equipo vendrían siendo las válvulas, mezclador, la punta, la vista amplificada, el oxígeno, acetileno, cabeza del soplete, oxígeno, tuerca de unión, cámara de mezclado, el mezclador, la punta, como también los reguladores de gas, cilindro de oxígeno, cilindro de gas combustible, mangueras, válvulas de control de gas, soplete para la soldadura, punta para soldadura y flama. En esta imagen se puede representar lo que sería el suministro de gas inerte. Después viene lo que es el conductor eléctrico, la antorcha, electrodo de tungsteno, pasajes de gas, arco, pieza de trabajo, el gas de protección, vainas aislante, fuente de alimentación.
Estas son las bibliografías en las cuales nosotros nos apoyamos para obtener esta información sobre la soldadura con oxígeno y gas de combustible en los 2 libros, los cuales son Introducción a los procesos de manufactura, Ingeniería y Tecnología, y en un artículo en procesos de soldadura. Esperemos que esta información haya sido de su agrado y muchas gracias.